Y bienvenido, amigo de lo inesperado, si te gustan esas historias que te enganchan, que te sacuden y te hacen preguntar, ¿qué demonios acabo de escuchar? Entonces, has llegado a tu casa. O, mejor dicho, a tu canal, donde los cuentos o relatos breves florecen como un jardín de cactus en pleno desierto, y cada video es una puerta misteriosa que, al abrirla, te lleva a otro rincón del universo que ni tú sabías que existía. Así que, prepárate, porque hoy tenemos una de esas historias que, como diría mi abuela, te va a dejar con la boca abierta, con los ojos desorbitados y el corazón haciendo tic-tac como un reloj loco. Momentos intensos, curiosos, pero sobre todo auténticos, tan reales que suceden en cada familia. ¿Listo para el viaje? Entonces, no pierdas tiempo y dale play. Y acompáñanos en la historia de hoy titulada, El espejo roto de la tía Rosa. Que lo disfrutes. El espejo roto de la tía Rosa. La tía Rosa, aquella mujer de rostro arrugado por el tiempo y de cejas espesas como ramas de un árbol anciano, tenía la particularidad de no callarse jamás. Le gustaba hablar, sí, y sobre todo, hablar mal de los demás. Y en esa tarde calurosa, mientras todos comían ensalada, ella, cual tirana de un reino inexistente, comenzó con su monólogo filosófico sobre los sobrinos de su hermana Laura. Era como un sermón que caía del cielo, pero que nadie pedía. Esos plebes de Laura, comenzó, su voz se deslizaba como un cuchillo oxidado, no sé qué voy a hacer con ellos, los veo y siento que el mundo se va a acabar por su culpa. Rosa miraba con desdén los trozos de lechuga como si cada pedazo fuera un niño desobediente, y mientras giraba la cuchara con una precisión tan calculada que parecía una coreografía macabra. Su boca continuaba su incesante ataque. Mira a Lucía. Lucía, esa plebe que piensa que puede ser cantante. Una cantante. Su voz es como una vaca tratando de imitar el canto de un ruiseñor. Y lo peor de todo. Y gasta su dinero en clases de canto. Si eso no es un pecado contra la naturaleza, entonces ¿qué lo es? Los demás escuchaban en silencio, atrapados por el flujo interminable de palabras, como si sus bocas estuvieran cosidas con hilos invisibles que no les permitían emitir una sola palabra. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a interrumpir a la tía Rosa, que ya estaba en su frenesí. Y ese carácter no tiene ni un poco de disciplina. Siempre peleando, como si el mundo estuviera conspirando contra ella. No hay quien la aguante. Mientras Rosa hablaba, su voz tenía una calidad única, como si cada palabra fuera una sentencia implacable lanzada desde el abismo de su propia perfección. El silencio reinante solo se interrumpía por el ruido de la cuchara rozando el fondo del tazón, un sonido que resonaba en los oídos de los presentes como el murmullo de una condena. Y sin que nadie lo notara, la mirada de la tía Rosa se deslizaba hacia sus propios hijos, como si buscara algo en ellos, una justificación para su juicio eterno. Pero no lo encontraba. Sus hijos estaban en un espacio invisible, fuera del alcance de su visión crítica. Carlos, su hijo mayor, no estaba en la casa. No se le veía ni se le escuchaba. Rosa pensó que tal vez estaba en su cuarto, jugando a algún videojuego en su universo paralelo, ese universo que no permitía que la luz de la realidad lo tocara. Y Mariana, la niña menor, estaba en algún rincón del ciberespacio, colgando fotos en sus redes sociales como quien cuelga espejos rotos, esperando que los fragmentos de su alma fueran admirados por desconocidos. ¿Y Ernesto? Rosa no podía olvidar a Ernesto, ese niño tan inquieto, siempre mirando el teléfono, siempre con el balón en la mano, pero nunca con un libro. No estudia, no hace nada. Vive rodeado de amigos que parecen sacados de un experimento científico fallido. Si no cambia pronto, va a terminar como esos plebes callejeros que no saben ni lo que quieren. Esos que no tienen más propósito que perderse en la vida. Mientras Rosa lanzaba sus críticas al aire, nadie se atrevía a decir nada. Nadie quería llamar su atención, no fuera a hacer que la furia de su juicio se posara sobre ellos también. En su mente, ella era la madre perfecta, la madre que nunca fallaba, pero su casa era un volcán, sin erupción, pero con la lava corriendo por debajo, esperando su momento. Sin embargo, no todo era tan claro como la tía Rosa creía. Nadie se atrevía a decirle que sus hijos no estaban mejor que los de Laura. Nadie se atrevía a señalar la monstruosa ironía que flotaba en el aire, como una niebla espesa que lo cubría todo. Rosa no quería ver lo que estaba frente a sus ojos.
Prefería ver las fallas ajenas, las imperfecciones de aquellos que no eran sus hijos, mientras que la corrupción en su propia casa crecía como una planta venenosa, con raíces que se enredaban en el suelo de su ignorancia. Carlos, el hijo mayor, había desaparecido de la faz de la tierra. Nadie sabía qué hacía. Rosa decía que estaba en su cuarto, aunque no lo veía. Cada vez que ella lo llamaba, él le respondía con monosílabos como si su cerebro estuviera desconectado del mundo real. Carlos, atrapado en su propia burbuja digital, vivía en un mundo virtual donde las reglas eran inexistentes. Rosa se empeñaba en pensar que todo eso era una fase como todas las fases, que un día pasaría. Pero ese día nunca llegaba. Mariana, la pequeña niña que un día soñó con ser algo más, ahora estaba atrapada en las redes sociales, ese agujero negro de la realidad que devoraba todo a su paso. Dejaba la escuela, dejaba el mundo real, y se sumergía en un universo de likes y seguidores. Nadie podía hablar con ella sin que su teléfono fuera más importante que cualquier otra cosa. Había dejado de asistir a las reuniones familiares, prefiriendo quedarse en su cuarto, mirando la pantalla como quien mira un espejo que refleja una vida que no le pertenece. Pero Rosa no podía ver nada de eso. En su mundo, las únicas imperfecciones eran las que venían de la familia de Laura. Esa era la historia que ella quería contar, una historia que no la incluyera a ella misma. Los demás, esos pobres niños sin rumbo, esos sí que eran un problema. Si yo fuera la madre de esos plebes, se decía a menudo, los tendría en orden. Les enseñaría lo que significa tener disciplina, les enseñaría a ser responsables. Lo que Rosa no veía era que sus propios hijos ya no eran niños. Ya no se conformaban con sus reglas, ya no tenían miedo a sus críticas. Carlos y Mariana no eran ni la sombra de los hijos perfectos que ella imaginaba en su cabeza. Ya no les importaba lo que Rosa pensara de ellos, y eso la aterraba más que cualquier rebelión. Y un día, todo cambió. No fue un cambio dramático, ni un estallido de revelaciones grandiosas. Fue solo un comentario, una frase lanzada al aire, que se quedó flotando como un pedazo de vidrio roto. Después de una de sus interminables críticas sobre los niños de Laura, la hermana, levantó la voz. Fue una voz serena, una voz que cargaba la pesadez de años de soportar silencios. Rosa, dijo con una calma inexplicable, tal vez deberías mirar más a tus propios plebes antes de hablar de los míos. Carlos no sale de su cuarto, y Mariana dejó la escuela. Ni siquiera sé qué va a hacer con su vida. Rosa se quedó callada, con los ojos abiertos como si acabara de ser golpeada por un rayo. En su mente, los engranajes se frenaron, se trabaron y las piezas comenzaron a caer. Todo lo que había sido una constante acusación hacia los demás se desmoronó en ese instante, y la verdad, esa verdad que había estado escapando de sus manos durante tanto tiempo, se le mostró como un espejo roto frente a sus ojos. El reflejo era innegable. Los hijos de Laura no eran tan diferentes a los suyos. Y la culpa de eso no recaía solo sobre ellos. La culpa también estaba en ella, en su negación, en su ceguera. Rosa no sabía qué decir. Quiso defenderse, pero las palabras se le escaparon. Finalmente, balbuceó. Bueno. Cada quien hace lo que puede, ¿no? A mí también me toca lidiar con mis plebes, pero siempre me esfuerzo por darles lo mejor. Laura la miró fijamente. No necesitaba decir nada más. Las palabras estaban dichas. Lo que había quedado en el aire era una verdad tan obvia que Rosa ya no podía ignorarla. Los ojos de la tía Rosa, normalmente tan duros y decididos, ahora se llenaron de una fragilidad inusual. En el fondo, algo había cambiado. Ella ya no era la gran crítica. Ya no podía ser la madre perfecta. El espejo, finalmente, había roto su reflejo, y lo que veía era la verdad más amarga de todas. No importa cuántas veces se critique a los demás, las grietas siempre estarán en casa. Invisibles hasta que alguien se atreva a verlas.